Jiun es una joven universitaria con grandes sueños y un novio maravilloso, llamado Ye. Como ya no le queda mucho para terminar la carrera, está buscando un puesto, aunque esto no parece nada fácil. Sin embargo, a su lado tiene un gran novio que se preocupa mucho por ella. Ye también es estudiante y en su tiempo libre trabaja para darse pequeños gustos y sorprender a Jiun. Un día, el muchacho decide que es momento de pasar una noche juntos fuera de la ciudad, así que le pide a Jiun que lo acompañe. La propuesta la toma por sorpresa, pero no duda en aceptar. Cuando se lo cuenta a su mejor amiga Yuri, esta se opone convencida de que Ye solo quiere pasar la noche con Jiun, pero ella se olvida de las advertencias y lo besa con mucha pasión. El fin de semana debe ser el mejor de sus vidas, así que ambos preparan la ropa, la protección, porque siempre hay que cuidarse, el coche que Ye consiguió con un sospechoso trato con su jefa, y hasta los padres del muchacho recitan una oración por su hijo. Nada puede salir mal. Pero justo cuando decimos eso, todo sale mal y esta vez no será la excepción. De un momento a otro, Jiun se levanta transformado en un hombre y se presenta ante su novio. ¿Qué sucedió? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Jiun y su hermana mayor Hye sabían que algo así iba a suceder porque sus padres le habían hablado de cierto acontecimiento peculiar que la mayoría de los familiares de su madre atravesó. Quien no puede creer lo que ve, un hombre bello está en su casa. La situación puede terminar muy mal, pero un antiguo tatuaje que debía ser su contraseña para creer en la nueva Jiun consigue calmar las aguas. Cuando la muchacha intenta hablar con Ye, él se niega a creer y lo toma por un acosador, incluso le da un golpe. Pero Jiun se las ingenia y le muestra su tatuaje. Este vuelve a ser clave para que no terminen en la comisaría. Jiun siente que su novio no podrá seguir a su lado, pero el verdadero amor lo puede todo, y un simple apretón de manos hace que Ye vea la versión original de Jiun. El muchacho debe pensar antes de tomar una decisión crucial o decir algo que no quisiera decir. Por unos segundos recuerda su errónea cita a ciegas, donde conoció y se enamoró de Jiun, y también su primer beso. No puede echar a la basura tantos años de relación, así que al día siguiente no sabe si por inercia o por compromiso se levanta y ayuda a su novio a afeitarse y a hacer todas esas cosas que hace un chico por la mañana. El bromance no falta y gracias a Min, su compañero de trabajo, Ye entra en razón y decide luchar por su amor. Min le da un consejo clásico: intentar un beso que rompa el hechizo. ¿Tiene sentido? No, pero no pierden nada por intentarlo. Enfurecido, Ye intenta besar a Jiun, pero el pudor lo domina y termina huyendo del edificio. La idea de tener un chico como novio lo enloquece y pasa varias horas recordando lo que iba a hacer. Mientras tanto, Jiun se encuentra con Yuri y esta se enloquece al ver semejante hombre en la puerta. No fue la única, varias adolescentes e incluso una cazatalentos quedaron admiradas de su belleza. Por unos segundos, Yuri piensa que es un multimillonario que ha venido por su amor, o un fan que la ama en secreto, pero Jiun dice gusano cuchara y sus deseos se caen al piso. Cuando eran niñas, hablaron de los gusanos marinos que no le gustaban a Jiun. Yuri tomó eso para burlarse y luego convirtió la frase en su forma de divertirse cuando todo iba mal. Antes de continuar, debo mencionar que Jiun intentó hablar con sus padres, pero la vergüenza la frenó. Donde quiera que va, Jiun rompe corazones, pero el de Ye es complicado. Por eso Jiun tiene una super idea. Bueno, en realidad es una idea de su hermana, pero parece un buen plan. Pedirle a Ye que sean amigos hasta que ella vuelva a ser la misma de siempre. Esto lo toma por sorpresa, pero acepta la propuesta. De esta forma, el muchacho conoce el lado gamer y seductor de su novia, ya que cuando Jiun conoce a Yuna, la hermana menor de Ye, esta se vuelve loca por Jiun, ahora rebautizado Ji-hoon, y lo obliga a darle 1000 datos sobre él, o revelará los secretitos que encontró en su antigua computadora. Parece una tontería, pero Ye conoce nuevos detalles de su novia, tanto justos como recuerdos. Sorpresivamente, Jiun le muestra que quiere seguir a su lado e intenta conquistarlo. Frente a Ji-hoon, él se impacienta, pero cuando deja la casa de su novia, se ríe porque Jiun fue muy atrevida.
Al día siguiente, Ji-hoon se enloquece, no porque esté enojada por seguir siendo hombre, sino porque gracias a Min descubre que la chica ideal de su novio es ni más ni menos que Han Ji-min. Así que cuando Min lo invita a que lo acompañe a una cita a ciegas, Ji-hoon acepta. Esto pone nervioso a Ye porque su novia irá a unas citas con Min y va a conocer a nuevas personas. Si bien él disimula el nerviosismo, cuando se entera de que Ji-hoon está borracha en la casa de su amigo, corre a rescatarla. Resulta que la persona que citó a Min lo dejó plantado, así que los chicos decidieron ir a comer y tomar algo. Ji-hoon, enfadado, bebe para olvidar su realidad y termina en la cama con su amigo y su novio. Antes de dormirse, Min le confiesa a Ye que Ji-hoon es un chico agradable y muy amable. Sin conocerlo, lo trató mejor que muchas personas que están hace bastante tiempo en su vida. A la mañana siguiente, los ronquidos de Min despiertan a Ye y cuando voltea a ver a Ji-hoon, se topa con algo inimaginable. Ji-hoon volvió a ser Ji-hoon. Con mucha agilidad, noquea a su amigo y se lleva a su novia hasta el hospital más cercano. Ella tenía mucha temperatura. Al rato, recupera el conocimiento y la parejita se emociona tanto que el doctor se preocupa por su salud mental. Por su lado, Ye intentó aprovecharse del lado varonil de su hermana frente a sus amigas roñosas, pero pasa vergüenza cuando Ji-hoon le muestra que volvió a ser ella. Ye tiene serios problemas para conocer el amor y a donde vaya siempre le pregunta si tiene novio, aunque no es la única, ya que la jefa de Ye tampoco ha encontrado el amor y pone toda su fe en el arreglo sospechoso que hizo con él. Con un buen amigo de Ye parece un hombre sin futuro, pero llama la atención de la jefa al demostrarle que tiene un objetivo concreto: conseguir un puesto público. Mientras tanto, la parejita decide olvidarse de Ji-hoon y las sonrisas abundan, pero Ye siente el verdadero terror cuando su novia lo llama para decirle que está preparando el desayuno. Él recuerda que su novia le había contado que el día que comió un huevo con doble yema, su aspecto cambió. Desesperadamente recorre media ciudad para evitar que use huevos, aunque no llega a tiempo. Ji-hoon se burla de él porque se dio cuenta de lo que pensó. Para matar la ansiedad, quiere besar a su novia, pero recuerdos de Ji-hoon aparecen. Aunque el amor lo puede todo, así que terminan besándose apasionadamente. Al día siguiente, una jovencilla con una sonrisa bellísima llamada Min-ju aparece. Ella lleva un par de años en la carrera de astronomía, así que conoce a Ye, es muy risueña y muy agradable, pero tiene una obsesión severa por su compañero. Es más, cuando conoce a Ji-hoon, lo invita a una fiesta para darle celos. Él piensa que esto es una broma y no le da tanta importancia, pero Ji-hoon se toma en serio las insinuaciones y prepara un plan para luchar por su novio. Cuando cae la noche, entre tragos y bailes suculentos, Min-ju se encarga de que Ji-hoon escuche que Ye está allí por ella. Esto la enfurece, pero ahora volvió a ser Ji-hoon y no sabe qué hacer. Abrumada pero no derrotada, le pide ayuda a Min y logran sacar a Ye del bar. Al otro día, el muchacho recibe regaños y su hermana le revela que la noche anterior se portó bastante mal con Ji-hoon porque le reclamó por su cambio, como si ella quisiera estar en esa situación. Por su parte, Ji-hye recuerda sus tiempos de estudiante al ver a su primer amor, o sea, Hon, el mismo chico que adora a la jefa de Ye. Ella no estaba pasando un buen momento, pero verlo le da esperanzas de creer en el amor. Pasaron más de 3 días hasta que Ji-hoon y Ye conversan. Su novia lo citó para pedirle que rompan su relación. Esto toma por sorpresa a Ye, pero no acepta. Después de varios días jugando y reflexionando, concluye que aunque no le guste que ella parezca más varonil que él, no podrá vivir sin su amor. Por eso, en vez de alejarse, se pondrá de su lado. Si ella tiene constantes cambios, él no se irá, estará allí pase lo que pase. Pero los buenos días duran poco porque Ji-hye la pone en aprietos. Como fingieron que la mayor de las hermanas tenía novio, Ji-hoon tiene que fingir ser el yerno perfecto. Esto no puede fallar. Pero un problema con un banco de madera hace que la madre de las chicas descubra la mentira y se apene por el destino que le compartió a su hija menor. Por cierto, Ji-hoon es la favorita de su padre. A todo esto, Ye debe lidiar con las palabrotas que le dijo a sus padres, pero por suerte, su papá está de su lado.
Ji-hoon, lejos de estar enojado, se enfoca en buscar trabajo. Aunque no consigue nada, recibe un lindo mensaje de su novio, quien usando sus años de astronomía le revela que en la física cuántica no se habla de un destino predeterminado. Al rato, sin miedo al éxito, Ji-hoon tiene una grandiosa idea, o eso cree él, invitar a Min a su casa. Esto no debería ser un problema, pero pasan varios momentos incómodos y bastante raros hasta que por la torpeza de Ye, las amigas se quedan solas. Yuri quiso darle una mano a Ji-hoon, pero duerme muy agitada ya que nunca antes había dormido tan cerca de un hombre. Al día siguiente, Yuri continúa luchando con sus deseos, pero no puede evitar ponerse roja. Eso sí, las risas no faltaron, especialmente cuando Ji-hye les cuenta que la noche anterior se encontró con Hon, pero no supo qué decir y perdió una muy buena oportunidad para pedirle su número. En otra parte de la ciudad, Ye y Min-ju exponen artículos astronómicos, lo que les lleva mucho tiempo del día, pero Ji-hoon se las arregla para llevarle comida. Esto enoja a Min-ju, pero Ye está muy feliz de tenerlo cerca. Sin embargo, por un desmayo inesperado, la familia de Ye, Min-ju y Ji-hoon terminan en el hospital. Allí pasa lo peor. Sus padres se enteran de que Ji-hoon ama a Ye, ya que resulta que Min-ju quiso fingir que era su novia y Ji-hoon no soportó sus mentiras. Nadie entiende qué sucede, pero Min-ju trata de ayudar al amigo de su amado y salva la situación diciendo que está bromeando para bajar la tensión. Al rato Ye despierta y conversa con su novia. Parece que Min-ju y Ji-hoon no pueden coexistir y de pronto tienen varios rounds por el amor de Ye. Primero contraataca a Min-ju pidiéndole que la lleve a un restaurante tailandés. Ye no siente que sea lo correcto, pero acepta cuando ve a Ji-hoon y a Min-ju peleando por quién lo adora más. Es una pelea difícil ya que comen comida muy picante. El empate se presenta y al rato Ji-hoon sufre las consecuencias de comer comida demasiado picante. De pronto Ye queda impactado con la belleza de su novia y dice querer besarla, pero hay problemas más severos que un beso, ya que se da cuenta que Ji-hoon no la está pasando bien, así que conversa con su hermana. Ella está de acuerdo de que Ji-hoon no la está pasando bien. Sin embargo, está sobreviviendo a su estigma familiar. Más tarde, Ye quiere ayudar a su amada, así que la presenta a su familia como el tutor ideal para Yuna. Parece que iban a meterse en un gran lío, pero convencen a sus padres. Mientras tanto, Hye piensa en Hon, pero este está muy ocupado con la ricachona que compra su amor con un regalito caro, aunque eso no es todo, ya que le roba un beso. La pelea por el amor de Ye sigue y Min-ju da un golpe muy bajo, pero antes de eso vemos a una Yuri humillada, corrompida y realmente triste por su pésima y nula suerte en el amor. Una escritora superior. ¿Por qué no les dije? Yuri escribe novelas, le va muy bien, aunque siempre recibe ayuda indirecta de su amiga. Su conocida le prepara una cita, pero esto es una burla, ya que sus pretendientes o son demasiado mayores o son demasiado inmaduros. Su intento de encontrar a su pareja ideal la entierra en su miseria y Ji-hoon junto a Ye van a su rescate. Sin esperarlo, su amiga decide vengar su orgullo, así que se presenta en la fiesta de su conocida para demostrarles que Yuri tiene un novio muy apuesto. Esto la vuelve el centro de atención. Si bien es una buena acción, a Yuri no le parece una buena manera, así que por el momento se enemistan. Volviendo con la lucha por Ye, Min-ju se presenta delante del muchacho con un atuendo parecido al que Ji-hoon vestía en su primer cita. La joven astrónoma sabía de esto gracias a un cuaderno que Ji-hoon dejó cuando estaban peleando por quién comía más picante. Como Ji-hoon quería contarle lo que había sucedido con su amiga, se encuentra con semejante escena. Esto la enfurece, aunque no puede hacer nada al respecto. Por suerte, las redes sociales ayudan a dispersar su enojo, ya que todos están hablando del bombón de ojos saltones. En el bar, en la biblioteca y hasta en la calle han fotografiado a Ji-hoon, quien simplemente lo deja pasar. Sin embargo, Min-ju, Yuna y Hye están al tanto de todo este lío, por lo que la mejor amiga de Ji-hoon decide jugársela. Primero les pide permiso a Ye y su novia y luego genera un gran revuelo mostrando a sus más de 150.000 seguidores su rostro y después a su novio guapísimo.
Por otro lado, quien también genera un gran revuelo es Hon, al decir una pequeña gran mentira a sus padres. Con la ayuda de la ricachona, finge tener novia. Esto enloquece a su familia, pero él no se siente feliz. Por esas casualidades de la vida, cuando sale a leer y fumar, se encuentra con Ye. No, mentira. En realidad, ella lo estuvo buscando todo el día hasta que finalmente dio con él. Su conexión es especial. A su lado ríe, hace chistes e incluso hay contacto físico, algo muy diferente a lo que vive con su supuesta pareja. Mientras los viejos amigos reavivan la llama del amor, la madre de Ye está a punto de pedir el divorcio. El padre de los chicos perdió mucho dinero y lo echa de la casa. Ye se entera y hace todo lo posible para apoyarlo, pero sin quererlo, termina siendo el villano de una historia mal contada. Resulta que Yuri y Min andaban por la zona y vieron al muchacho llevando cosas a un motel. Como Min escuchó que Minju dijo que la había tratado muy bien la noche anterior, pensó que Ye estaba con su compañera. Esto vuelve loca a Yuri, quien llama a su amiga para contárselo. De repente pasan de la furia a la vergüenza, y para calmar las aguas, después de una falsa acusación y de ver a su novia besándose con su amiga, Ye se presenta a la mañana siguiente y le regala un momento de risa. Ji-hoon no entiende qué está haciendo, pero se ríe por lo chistoso que se ve. Aunque la semana no fue del todo fácil y hubo muchos problemas, al final el amor vuelve a triunfar. Sin embargo, Minju aparece de repente para decirles que se mudará al lado de la casa de Hye y Ji-hoon. Por cierto, alguien que sí ganó y muy bien fue Yuri, quien decía no vivir momentos románticos, pero besó a Ji-hoon y luego a Min, ambos gracias a su labor como una gran escritora. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. No olviden suscribirse, dejar un like, compartir el video que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo resumen.